Capítulo 1. La llegada. El puerto espacial, Sion, era el corazón del comercio y el intercambio cultural de la galaxia. Un centro colosal donde las especies de todos los rincones del universo conocido convergen para compartir ideas, tecnología y recursos. Los Shin, con su elegancia de múltiples miembros y mentes agudas, se enorgullecían del control eficiente que mantenían sobre este gran nexo de civilización interestelar. El aire estaba denso, con el olor metálico de los motores de iones, el parloteo de cientos de idiomas diferentes y el zumbido distante de los cargueros y transbordadores que iban y venían. La mayoría de las especies alienígenas que caminaban por el puerto espacial nunca prestaban atención a los humanos. Se los consideraba una curiosidad pintoresca, subdesarrollada y picante de la galaxia frágil pero tenaz en su propio rincón del universo. La mayoría eran traidores o diplomáticos, no guerreros. La galaxia había visto especies mucho más feroces y nadie sospechaba mucho de la humanidad. Por eso, el día que Alyssa Porter bajó del transporte desde la Tierra, nadie le prestó atención. Era solo otra humana ordinaria, según todos los estándares galácticos. Pequeña con cabello castaño atado en un simple cola de caballo y ropa sencilla que la hacían mimetizarse con la multitud de viajeros, pero sus ojos tenían algo más profundo, algo que incluso ella luchaba por controlar. Alyssa ajustó la correa de su bolso de lona. Sus ojos escaneaban el abarrotado puerto espacial con una intensidad tranquila. Le habían informado que la Tierra, como gobierno, la había enviado como observadora encubierta. La Alianza Galáctica había invitado a los humanos a sus filas hace décadas, pero solo como una cortesía diplomática. Los representantes de la Tierra sabían muy bien que su ejército estaba muy por detrás de las capacidades de la mayoría de las otras razas, pero tenían un secreto, un comodín oculto al resto de la galaxia, una creciente población de mutantes, humanos nacidos con poderes extraordinarios, el resultado de miles de años de evolución selectiva y mutaciones genéticas, provocadas por el entorno siempre cambiante de la Tierra. Alyssa era una de las mutantes más poderosas que la Tierra había producido. Suspiró, abriéndose paso entre la multitud hacia el puesto de control de Sion. Su misión era simple: mimetizarse, observar y reunir inteligencia. Debía mantener sus poderes ocultos a toda costa, pero algo en lo profundo de sus entrañas le advirtió que misión, no se quedaría simple por mucho tiempo. Identificación, por favor, dijo un alto oficial Sion, su voz suave pero fría. Sus 6 ojos parpadearon en perfecta sincronización mientras la escaneaba. Alyssa le entregó su tarjeta de identificación, reprimiendo un escalofrío nervioso cuando el escáner emitió un pitido delegado de la Tierra, dijo el oficial con un dejo de desinterés. Propósito de la visita: negociaciones comerciales. Alyssa respondió suavemente: soy parte del enviado humano. Luego le hizo un gesto para que pasara sin siquiera mirarla 2 veces. Alyssa exhaló lentamente, sintiendo que la ligera tensión en sus hombros se aliviaba. Pasó por el puesto de control y entró en la ciudad. Más allá, no se parecía a nada que hubiera visto antes: altas torres de metal y vidrio que se elevaban sobre las bulliciosas calles de abajo. La arquitectura era elegante y orgánica, en forma como si los edificios mismos hubieran crecido del suelo. Especies alienígenas de todo tipo se movían a su alrededor, desde seres imponentes y escamosos hasta criaturas que flotaban, como medusas en el aire, pero ella no estaba aquí por las vistas. Su verdadera misión yacía en las profundidades de la superficie de la ciudad, escondida en 1900 las sombras donde solo él, los jugadores más peligrosos de la galaxia, operaron. Alyssa se abrió paso a través de las calles abarrotadas, con cuidado de mantener sus sentidos alerta. El leve zumbido de sus habilidades telequinéticas zumbaba en el borde de su mente. Había sido entrenada durante años para controlarlo, para ocultar sus poderes de aquellos que podrían explotarlos o temerlos. Pero aquí, en el corazón del Imperio Sion, sintió el peso de la galaxia presionándola. Encontró un callejón tranquilo y se agachó adentro, lejos de las miradas indiscretas de la multitud. Con una rápida mirada a su alrededor,
conectó su comunicador. Una voz familiar se escuchó a través del pequeño dispositivo informe de estado. Alyssa. ¿Lo lograste? Dentro estaba el comandante Ryan. Su manejador en la Tierra acaba de pasar el punto de control, susurró. No hay problemas hasta ahora. Bien, mantén un perfil bajo y recuerda la misión. Estás allí para recopilar información. En el proyecto de desarrollo de armas Sion, necesitamos saber qué están planeando y si representan una amenaza para la Tierra. Alyssa dudó mirando alrededor del callejón de nuevo. ¿Y si me atrapan tú? No lo harás, respondió Ryan con voz firme. Eres más que capaz de manejarte sola, pero si llega el momento, ¿sabes qué hacer? Alyssa tragó saliva asintiendo. A pesar de que no podía verla, había recibido órdenes estrictas de no revelar sus poderes a menos que fuera absolutamente necesario. Los mutantes de la Tierra todavía eran un secreto para el resto de la galaxia, y lo último que quería el gobierno era revelar. Su mano demasiado pronto lo comprobaré más tarde, dijo terminando la transmisión mientras regresaba a la calle Alyssa. Sintió un extraño pierre en la nuca. Alguien la estaba mirando. Sus ojos se movieron. A través de la multitud, buscando la fuente de la sensación incómoda, un par de figuras altas con armadura llamaron su atención. Los ejecutores de hierro, su elegante armadura negra brillaba bajo las luces de la ciudad, mientras se movían entre la multitud. Con un propósito, pero ellos no la estaban mirando todavía. No, siguió caminando, su corazón latía un poco más fuerte ahora que el Imperio Sion era conocido por su estricto control, pero había susurros de rebelión, gestándose en las sombras, y donde había rebelión, siempre había quienes estaban dispuestos a usar cualquier medio necesario para obtener poder, incluidos los mutantes humanos, y sabían que existían. Alyssa se metió en otra calle lateral, sus sentidos en alerta máxima. La ciudad era un laberinto de estructuras imponentes y callejones estrechos, y sería fácil perderse en el laberinto, pero había memorizado el diseño antes de llegar y sabía exactamente a dónde iba. Su destino era un pequeño edificio anodino en el distrito inferior, un bar frecuentado por contrabandistas, mercenarios y otros tipos desagradables. Era el lugar perfecto para reunir información sobre el proyecto secreto Sion. Mientras se acercaba, el letrero de neón sobre la puerta parpadeaba. La luz tenue proyectaba sombras extrañas en las paredes. Alyssa abrió la puerta y entró. El olor a rancio, el alcohol y el sudor la golpearon inmediatamente, pero lo ignoró. La habitación tenuemente iluminada estaba llena de alienígenas de aspecto rudo, todos enfrascados en conversaciones silenciosas. Ella se dirigió a la barra, tratando de no llamar la atención. «Estoy buscando a alguien», le dijo en voz baja al camarero una criatura corpulenta con 3 ojos y un gruñido que parecía permanente. «¿No somos todos?», se quejó sin siquiera mirarla. Alyssa se inclinó más cerca, bajando la voz. «Necesito información sobre el proyecto de armas Sion». Los ojos del camarero finalmente se dirigieron hacia ella, entrecerrando. «Eso es peligroso hablar humano. Puedo pagar», respondió deslizando un pequeño chip de crédito sobre el mostrador. Lo miró por un momento antes de tomarlo. «Estás buscando a Arnon. Él se ocupa de ese tipo de inteligencia, pero ten cuidado. Él no es del tipo en el que se confía fácilmente. Y nadie más tampoco». «Por aquí, Alyssa», asintió alejándose de la barra. El nombre Arnon era uno que ella había oído antes, un notorio corredor de información que tenía sus manos en todo, desde el comercio ilegal de armas hasta secretos gubernamentales. Si alguien sabía sobre el Sion, planea que sea él. Pero mientras se abría paso entre la multitud, su instinto le gritaba que algo andaba mal. Podía sentir ojos sobre ella otra vez, observando cada uno de sus movimientos. Y esta vez no eran los ejecutores de Sion. Eran algo completamente diferente. Capítulo 2. En las sombras. El corazón de Alyssa se aceleró cuando la tensión en el aire a su alrededor se hizo palpable. Podía sentir los ojos que la observaban con más atención ahora, casi como si pudieran sentir su poder escondido debajo de la superficie, pero no sabían el alcance de este. Si se mantenía tranquila, podría mantener su cobertura.
La atmósfera en el bar estaba llena de secretos, y mientras navegaba por la habitación tenuemente iluminada, su mente se preocupó por los innumerables peligros que acechaban en esta guarida alienígena. Se acercó a una mesa de la esquina. Sus sentidos todavía hormigueaban. Una figura encapuchada estaba sentada en las sombras. Su forma apenas se distinguía de la oscuridad turbia de la habitación. Tenía que ser Arnon. Su presencia era notoria, y Alyssa había estado. Le informaron que rara vez mostraba su rostro, a menos que hubiera un acuerdo que valiera la pena, y que operaba en las sombras, donde la información fluía como créditos, pero nadie podía decir realmente que lo conocía. ¿Eres Arnon?, preguntó Alyssa en voz baja. De pie justo afuera del débil resplandor de una lámpara cercana, la figura no se movió al principio. Pasó un largo momento antes de que una voz áspera respondiera. ¿Quién le pregunta a un amigo quién puede hacer que valga la pena? Respondió Alyssa, sentándose sin esperar una invitación. Una risa retumbó debajo de la capucha. Un humano no, a menos que estés muy lejos de la tierra pequeña. ¿Qué te hace pensar que tengo algún interés en tus créditos? Alyssa se inclinó, en su voz bajando a casi un susurro. Escuché que sabes sobre el proyecto de armas Cyan. Estoy aquí para hablar de negocios, sí. Estoy preparada para ofrecer más que solo créditos. La figura encapuchada se movió ligeramente, revelando un vistazo de un hocico reptil y ojos amarillos brillantes. Especie. Arnon los Sarai eran conocidos por su astucia, y se había ganado una reputación como uno de los corredores de información más escurridizos de la galaxia Eres. O muy valiente o muy tonto, Arnon dijo entrecerrando los ojos mientras la estudiaba. ¿Entiendes siquiera lo que estás pidiendo? Humano, sé más que tú. Creo que respondió Alyssa con la mente acelerada mientras calculaba su próximo movimiento. No podía revelar demasiado todavía, no. Pero tenía que dejar en claro que no estaba allí para jugar. Arnon se quedó en silencio por un momento, luego hizo un gesto hacia el bar. Primero las bebidas y luego hablaremos. Alyssa asintió haciendo una señal al camarero. Le trajeron 2 vasos de un líquido azul brillante, algo que reconoció como potente incluso entre las especies alienígenas más endurecidas. Tomó un pequeño sorbo dejando que el ardor se asentara en su garganta y esperó a que Arnon hablara. «Estás aquí por el proyecto secreto de Cyan», finalmente dijo mientras giraba su bebida perezosamente. «Pero no te das cuenta del peligro. Te has metido en Cyan. No solo están construyendo armas, están aprovechando algo mucho más destructivo, algo que incluso ellos apenas pueden controlar». La mente de Alyssa se aceleró. Esto era más que solo un arma. ¿Qué quieres decir con qué están haciendo? Encontró una manera de manipular la energía de Vixen. Continuó su voz, baja. No es solo un arma. Es una fuente de energía que podría acabar con sistemas enteros si se usa incorrectamente, y por lo que he oído, están al borde de perder el control de la energía de Vixen, el solo nombre. Le provocó escalofríos en la columna vertebral a Alyssa. Había oído susurros sobre ella durante su entrenamiento en la Tierra. Era una forma de energía volátil, impredecible que se encontraba en las profundidades de los núcleos de ciertos planetas. Su poder era inmenso, pero su inestabilidad hacía que fuera casi imposible de controlar. Nadie, ni siquiera la especie más avanzada en la galaxia, la había aprovechado con éxito sin consecuencias catastróficas y ¿creen que pueden convertirla en arma?, preguntó Alyssa, su voz apenas por encima de un susurro. Arnon asintió. Han estado experimentando con ella durante años, pero la energía es demasiado salvaje, demasiado impredecible, han perdido el control más de una vez. Se rumorea que planean probarla de nuevo pronto y si fallan esta vez, podría significar el fin de todo este sector. A Alyssa se le heló la sangre. Esto era peor de lo que había imaginado. Los Sin estaban jugando con fuerzas que no entendían, y si liberaban todo el poder de la energía de Vixen, podría atravesar la galaxia como un incendio forestal. Tenía que detenerlos, pero no podía hacerlo sola. «Dime dónde está sucediendo la prueba», dijo Alyssa con voz firme. Arnon dudó. Su cara amarilla se puso amarilla, ojos brillando en la penumbra. «¿Hablas en serio? ¿Tienes alguna idea? ¿En qué te estás metiendo?» Alyssa lo miró fijamente, sus ojos duros. «Sé exactamente lo que estoy haciendo solo, dime».
Donde otra larga pausa. Luego Arnon suspiró. Hay un centro de investigación en las afueras de la ciudad. Han estado haciendo pruebas allí durante meses. Pero esta próxima es grande, planean llevarla a cabo dentro de las próximas 48 horas. Si quieres detenerlos, tendrás que actuar rápido. Alyssa asintió levantándose de la mesa. Gracias por la información, espera, dijo Arnan. Su voz la detuvo. En seco, hay algo más que debes saber. Los Saiyan no solo están preocupados por perder el control de la energía, están preocupados porque alguien la use contra ellos. Alyssa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que se ha hablado de una rebelión? Arnan explicó: un grupo de disidentes que quieren derrocar al Imperio Sien que han estado tratando de tener en sus manos la tecnología de Vixen durante años. Si tienen éxito, no solo serán los Sin los que estén en peligro, serán todos. Alyssa apretó los puños. Esta misión se estaba volviendo más complicada a cada minuto, pero no podía darse el lujo de dar marcha atrás. Ahora yo me encargaré, dijo girándose hacia la puerta mientras salía del bar. Alyssa podía sentir el peso de la misión presionándola. Los Sens estaban jugando con fuego y si perdían el control, la galaxia entera ardería. Tenía que detenerlos. Pero primero necesitaba encontrar una manera de entrar a la instalación. Mientras caminaba por las calles abarrotadas, sus pensamientos fueron interrumpidos por una repentina oleada de energía. Sus sentidos mutantes se encendieron e instintivamente se giró hacia la fuente. Un grupo de ejecutores Sien fuertemente armados se movían entre la multitud, sus ojos escaneando el área con un sentido de urgencia. Estaban buscando a alguien. El corazón de Alyssa dio un vuelco. La habían encontrado. Se metió en un callejón. Su mente acelerada podía darse el lujo de ser atrapada. Ahora no, cuando estaba tan cerca de detener la prueba, pero los ejecutores se acercaban con sus fuertes pisadas haciendo eco. A través del callejón detrás de ella, Alyssa respiró profundamente. Sus poderes zumbaban bajo la superficie. Había sido entrenada para ocultarlos, para suprimir la increíble fuerza y velocidad que venía con su mutación, pero si no los usaba ahora, no saldría viva de la ciudad. Sus músculos se tensaron y con un estallido de velocidad se lanzó a través del callejón. Su cuerpo se movía más rápido de lo que el ojo podía seguir. Los ejecutores gritaron confundidos mientras desaparecía en las sombras. Sus pasos silenciosos mientras navegaba por el laberinto de calles. Por ahora, estaba a salvo. Pero el verdadero peligro apenas comenzaba. Capítulo 3. El peligro creciente. El corazón de Alyssa latía con fuerza mientras corría por el laberinto de calles. Todavía podía escuchar los gritos distantes de los ejecutores Sien, aunque parecían estar desvaneciéndose a medida que ponía más distancia entre ellos. Las imponentes torres de la ciudad y los callejones llenos de gente proporcionaban una amplia cobertura, pero sabía que era solo una cuestión de tiempo antes de que la encontraran de nuevo. Ella tuvo que mantenerse por delante de ellos, deslizándose en un estrecho pasaje entre dos edificios. Alyssa se detuvo para recuperar el respiración. Sus poderes surgieron bajo su piel rogando ser liberados. Ella había aprendido hace mucho tiempo a controlarlos, pero el estrés de la situación estaba haciendo más difícil mantenerlos bajo control. Necesitaba concentrarse. La instalación de investigación Saiyan era su próximo objetivo, y el tiempo se estaba acabando. Arnon había dicho que estaban planeando una prueba importante de la energía Vixen dentro de las próximas 48 horas, lo que la dejaba con muy poco tiempo para actuar mientras avanzaba por la ciudad. La mente de Alyssa se elevó con posibles estrategias que necesitaría para infiltrarse en la instalación, reunir información y sabotear el experimento, pero no podía hacerlo sola. Incluso con sus poderes, la seguridad sería demasiado estricta. Necesitaba ayuda. Recordó la mención de Aaron, de una rebelión, un grupo de disidentes que querían derrocar al Imperio Sien. Si estaban tratando de poner sus manos en la tecnología Vixen, podrían tener los recursos que necesitaba, pero confiar en los rebeldes era un juego peligroso. Tenía que tener cuidado con quién se aliaba, pero era un riesgo que debía correr. Alyssa se dirigió al distrito inferior, donde el submundo de la ciudad prosperaba en las sombras. Las calles aquí eran más oscuras, más sucias, y estaban llenas de seres que operaban fuera de la ley.
mercenarios, contrabandistas y líderes de pandillas. Este era su dominio. Sabía dónde encontrar a los rebeldes. Arnon le había dado un nombre. Zor era un exoficial militar Sien que había desertado a la rebelión. Se rumoreaba que se escondía en el distrito inferior, reuniendo fuerzas para un levantamiento. Si alguien pudiera ayudarla a entrar en las instalaciones de investigación, sería él, navegando por las calles estrechas. Alyssa finalmente llegó a un bar lúgubre escondido en un rincón olvidado del distrito. El letrero de neón sobre la puerta parpadeó, débilmente arrojando sombras espeluznantes en el suelo. Este era el lugar al que pisó. Dentro de sus ojos, ajustándose a la luz tenue, el bar estaba lleno de la multitud habitual de alienígenas de aspecto rudo, pero su atención se vio atraída de inmediato por una figura grande e imponente sentada en la parte de atrás. Era alto incluso para un zen con hombros anchos y una cicatriz que recorría el costado de su rostro. Su armadura, aunque desgastada, todavía tenía la insignia del ejército Sien. Esto tenía que ser. Sor Alyssa se acercó con cautela, sus instintos en alerta máxima. Los rebeldes no eran conocidos por su confianza en los forasteros, especialmente en los humanos, pero no tenía otra opción. ¿Necesitaba su ayuda, Selor?, preguntó en voz baja de pie a unos pocos pies de su mesa. El Sien levantó la vista de su bebida. Sus ojos amarillos se entrecerraron mientras la evaluaba. ¿Quién pregunta? Alyssa Porter, respondió. Escuché que eres alguien que podría estar interesado en detener a los Sens de destrozar la galaxia. Los ojos de Zor parpadearon con interés, pero no respondió de inmediato. Se reclinó en su silla y la estudió por un largo momento antes de hablar. Estás muy lejos de la Tierra, humano. ¿Por qué debería confiar en ti? No tengo motivos para mentir, dijo Alyssa con calma. Estoy aquí para evitar que usen la energía de Vixen como arma si tienen éxito. No será solo tu gente la que sufra. Toda la galaxia está en riesgo. La expresión de Zork permaneció ilegible, pero Alyssa podía ver los engranajes girando en su mente. Estaba calculando, sopesando sus opciones. ¿Crees que puedes detenerlos?, preguntó con voz escéptica. Sé que puedo. Alyssa respondió con voz firme. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda para ingresar a la instalación de investigación una vez que esté adentro. No puedo encargarme del resto. Zor levantó una ceja y... ¿Cómo exactamente planeas hacer eso? Alyssa dudó por un momento. Había estado cuidado de no revelar demasiado sobre sus poderes. Pero si quería la ayuda de Zor, necesitaba ser honesta. No soy como otros humanos, dijo lentamente. Sus ojos se clavaron en los de él. Tengo habilidades, poderes que pueden darnos una ventaja. Si me ayudas a entrar, me aseguraré de que los Sin nunca pongan sus manos en esa energía. Zor se inclinó hacia adelante. Su mirada era intensa. ¿Poderes? ¿Qué tipo de poderes? Alyssa respiró profundamente. La telequinesis mejora la fuerza y la velocidad. Puedo mover cosas con mi mente y soy más rápido que la mayoría de los seres en esta galaxia, pero lo más importante es que no puedo controlar la energía. Puedo interrumpir la prueba de Vixen si me acerco lo suficiente. Zor la miró fijamente. Su expresión fue ilegible por un momento. Alyssa temió haber revelado demasiado, pero luego, para su sorpresa, se rió entre dientes. Bueno, dijo recostándose en su silla. Un humano con poderes no creía que alguna vez vería el día. Alyssa se relajó un poco, pero permaneció cautelosa. Zor seguía siendo un comodín, así que Yuk, ayúdame, preguntó. Zor se encogió de hombros. Te ayudaré a entrar. Pero una vez que estés dentro estarás solo, mis hombres. Y no puedo arriesgarme a quedar atrapado en medio de un colapso de Sien. Alyssa asintió. Era más de lo que podría haber esperado, porque eso es todo lo que necesito. Zor se puso de pie, elevándose sobre ella mientras ajustaba su armadura. Salimos al amanecer. Estén listos. Alyssa observó mientras salía del bar. Sus fuertes pasos resonaban en la tenue luz. Exhaló lentamente sintiendo el peso de la misión asentarse sobre sus hombros. Esto era todo. El siguiente paso en su misión se había establecido. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Alyssa llegó al punto de encuentro. El distrito inferior estaba inquietantemente tranquilo a esta hora. El ajetreo y bullicio habitual de la ciudad fue reemplazado por una calma inquieta. Zor ya estaba esperando acompañado por un pequeño grupo de rebeldes. Sus expresiones eran sombrías. Sus armas colgaban de sus espaldas mientras se preparaban para la misión. «Llegas tarde», Salor dijo bruscamente, aunque no había verdadera malicia en su tono. «Lista cuando...»
Alisa respondió ajustando su equipo. Sus poderes telequinéticos vibraban justo, debajo de la superficie, lista para entrar en acción si es necesario. Sora sintió. Tomaremos la ruta de atrás. La seguridad está atada alrededor de la instalación, pero hay un punto débil cerca del sistema de ventilación si tenemos tiempo. Está bien, podemos llevarte adentro sin activar ninguna alarma. Alisa siguió a Zor y sus hombres por las calles sinuosas. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido, cada destello de movimiento en las sombras la hacía temblar, pero mantuvo su concentración sabiendo que un movimiento en falso podría comprometer toda la misión. A medida que se acercaban a las instalaciones de investigación, la escala del edificio se hizo evidente. Era una estructura enorme. Sus elegantes paredes metálicas brillaban a la luz de la mañana. Drones de seguridad de alta tecnología patrullaban el perímetro. Sus sensores escaneaban el área en busca de señales de intrusión. Zor los condujo a un callejón angosto detrás de las instalaciones donde una pequeña rejilla cubría la entrada al sistema de ventilación. Hizo un gesto para que Alisa lo siguiera mientras abría la puerta con un grito bajo. «Hasta aquí llegamos», Zalor dijo. Le entregó un pequeño dispositivo. Úselo para desactivar los sensores internos una vez que esté dentro. Le dará una ventana de aproximadamente 5 minutos antes de que suenen las alarmas. Alisa asintió. Tomó el dispositivo y se lo puso. Se lo metió en el bolsillo Zork. La expresión se suavizó un poco y por un breve momento, Alisa vio un destello de preocupación en sus ojos. «Ten cuidado ahí. Humano, los Sens no juegan limpio con los intrusos». Alisa le dio una sonrisa tensa. «¿Estaré bien?» Con eso se subió al conducto de ventilación. Las frías paredes de metal se cerraron a su alrededor mientras se arrastraba por el estrecho espacio. Su corazón se aceleró mientras se adentraba más. En la instalación su mente se centró en la tarea que tenía por delante. Las próximas horas decidirían el destino de la galaxia. Capítulo 4. Liberando el poder. El frío metal del conducto de ventilación presionó contra el cuerpo de Alisa mientras se adentraba más. En la instalación de investigación Zien, su respiración era superficial. Su ritmo cardíaco constante pero rápido. Sabía que un movimiento en falso, un paso en falso, podría alertar a toda la instalación de su presencia. Pero a medida que el suave zumbido de la maquinaria de la instalación se hacía más fuerte, ella robó su determinación. Esta era la única forma de prevenir la catástrofe que los Sin estaban a punto de desatar en la galaxia. El sistema de ventilación la llevó a un pequeño mantenimiento habitación tenuemente iluminada por luces parpadeantes. Empujó el Ra a un lado con cuidado y se deslizó hacia abajo. Aterrizó silenciosamente en el piso frío. El dispositivo que Zalor le había dado se sintió pesado en su mano cuando lo activó. Un pitido suave confirmó que los sensores internos estaban desactivados. Tenía 5 minutos antes de que el sistema se reactivara y se desatara el infierno. Con pasos rápidos y silenciosos, Alisa se dirigió hacia el corazón de la instalación. Había memorizado los planos del complejo durante su reunión informativa. Su destino era la cámara de energía Vixen, ubicada en el centro del edificio, que era donde se alojaba el reactor de energía y donde los Sin estaban preparando su prueba final de la volátil energía Vixen. Mientras se movía por los estrechos pasillos, mantuvo sus sentidos telequinéticos alerta. La energía de la instalación pulsaba a su alrededor, un zumbido bajo que resonaba con sus habilidades mutantes. Podía sentir el inmenso poder del reactor Vixen haciéndose más fuerte cuanto más se acercaba y la inquietaba. La energía era salvaje, impredecible, e incluso desde la distancia estaba claro que las sirenas estaban jugando con algo. Más allá de su control, 2 guardias Zien doblaron una esquina. Frente a ella, Alisa se metió en un alco cercano presionándose contra la pared. Mientras desaceleraba su respiración, su mente agudizaba sus habilidades telequinéticas. Lista para actuar, podía sentir los movimientos de los guardias a través de las vibraciones en el piso. Estaban hablando en voz baja sin darse cuenta del peligro que se acercaba sigilosamente a su preciado reactor. Una vez que pasaron, Alisa se deslizó de nuevo al pasillo y continuó hacia su destino. La sala de control estaba justo delante, un conjunto de puertas reforzadas entre ella y el reactor. Se acercó con cautela, sabiendo que las medidas de seguridad serían estrictas.
Las puertas se abrieron con un suave silbido, revelando el santuario interior del proyecto Cien. La habitación era enorme, dominada por un núcleo de energía central que pulsaba con una luz azul espeluznante. La energía Vixen se arremolinaba dentro del núcleo, apenas contenida por el vidrio reforzado que lo rodeaba. Ninguno de los científicos Cien estaban ocupados trabajando monitoreando la actividad del núcleo, ingresando datos en sus consolas. Ninguno de ellos se dio cuenta. Alyssa, cuando entró, su presencia estaba enmascarada por el caos del experimento en curso. Escaneó la habitación rápidamente e identificó el panel de control que regulaba la salida de energía, que era su objetivo. Si pudiera interrumpir el sistema antes de que comenzara la prueba, podría evitar que el reactor alcanzara niveles críticos y salvar a todo el sector de la destrucción. Pero cuando se acercó al panel de control, algo inesperado sucedió. Una repentina oleada de energía estalló desde el reactor, enviando una ola de poder caótico crudo a través de la habitación. Los científicos Cien gritaron en pánico mientras las alarmas sonaban, advirtiendo de una sobrecarga inminente. La energía era inestable, se estaba saliendo de control. Los ojos de Alyssa se abrieron cuando sintió el poder que irradiaba desde el núcleo. Era más fuerte de lo que había anticipado, mucho más fuerte. Podía sentir que tiraba de ella. Resonando con su propia habilidad mutante, el reactor estaba extrayendo energía del núcleo Vixen a un ritmo insostenible y toda la instalación estaba al borde del colapso. Ahora no tenía otra opción. Tenía que actuar con una respiración profunda. Alyssa soltó sus ataduras. El poder telequinético que había mantenido oculto durante tanto tiempo surgió a la superficie, llenando sus venas con una energía electrizante familiar. Su mente se extendió y conectó con el reactor de Vixen. Sintió la cruda y caótica fuerza, remolinándose en su interior. Nunca antes había intentado algo así. La energía era diferente a todo lo que había encontrado. Salvaje, incontrolable y mortal. Pero si no la detenía, todo el sector sería aniquilado en la explosión resultante. Cerró los ojos. Alyssa concentró su mente canalizando sus habilidades telequinéticas hacia el reactor. Podía sentir la energía luchando contra ella, empujando hacia atrás con una fuerza increíble, pero ella era más fuerte que ella. Se había entrenado para esto, preparada para este momento, toda su vida. El reactor tembló bajo su control mental. La energía remolinada se hizo más lenta a medida que ejercía su voluntad sobre ella. Podía sentir la presión que se acumulaba en el núcleo, amenazando con explotar en cualquier momento. El sudor le brotaba de la frente mientras empujaba con más fuerza. Su mente se esforzaba por contener el poder. Los científicos Cien estaban frenéticos, gritando órdenes, tratando de apagar el reactor, pero era demasiado tarde. El sistema ya había pasado el punto de no retorno. Con una última oleada desesperada de fuerza, Alyssa obligó a la energía a regresar a su interior. El núcleo estabilizó el reactor justo cuando estaba a punto de sobrecargarse. La luz azul se atenuó. La alarma se silenció y la habitación cayó en un extraño silencio aturdido. Alyssa se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Sus poderes habían salvado la instalación, pero sabía que aún no había terminado. Los guardias Siren irrumpieron en la habitación. Las armas levantaron los ojos confusos al ver a la mujer humana parada frente al reactor. No esperaban esto. Nadie se había retirado. Uno de los guardias gritó, pero Alyssa ya se estaba moviendo. Con un movimiento de su mano, envió una explosión telequinética a través de la habitación, derribando a los guardias. Los científicos se apresuraron a cubrirse. Sus rostros estaban pálidos de miedo. No tenían idea de con quién o con qué estaban tratando. Alyssa se movió hacia el panel de control. Su mente corría. Se había ganado algo de tiempo al estabilizar el reactor, pero los Sin no detendrían su experimento. Seguirían presionando hasta que descubrieran cómo aprovechar la energía de Vixen. Y la próxima vez, puede que no haya nadie que los detenga. Sus dedos volaron por el panel de control, ingresando una serie de comandos que deshabilitarían permanentemente el reactor. El sistema protestó, pero ella anuló los protocolos de seguridad que bloqueaban el núcleo en un estado estable. Lo había hecho, pero cuando se giró para irse, sintió una presencia detrás de ella.
Uno de los guardias Cyan había recuperado el equilibrio y su arma la apuntaba. Sus ojos ardían de ira y miedo. Alyssa sabía que no podía dejar a ningún testigo antes de que el guardia pudiera reaccionar. Desató una última explosión telequinética que lo envió a estrellarse contra la pared con un ruido sordo enfermizo. Se desplomó en el suelo inconsciente. Alyssa respiró hondo. El peso de lo que acababa de hacer se posó sobre sus hombros. La instalación estaba en desorden. El reactor estaba deshabilitado, pero sabía que esto era solo el comienzo. Los Zens irían tras ella. No se detendrían hasta que descubrieran cómo controlar la energía de Vixen, y ahora sabían que había un humano capaz de interponerse en su camino. Pero Alyssa no tenía miedo. Había pasado toda su vida ocultando sus poderes, suprimiendo su verdadero potencial, pero no. La galaxia ya no sabía con qué estaba lidiando, y si los Sin o cualquier otra persona pensaban que podían aprovechar el poder destructivo de la energía de Vixen, tendrían que enfrentarla mientras salía de las instalaciones y desaparecía en las sombras de la ciudad. Alyssa sabía una cosa con certeza: la galaxia no tenía idea de qué tipo de peligro corría, pero pronto lo sabrían.